Leo hoy en Marcos 1:15 unas palabras muy tajantes de Jesús, que dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras las dice Jesús a personas que no creen, personas que por diversas circunstancias no están cerca de él. Entonces Dios les dice que se arrepientan, una palabra pues que hoy suena muy fuerte hoy en día. La palabra arrepentirse significa cambiar de camino, es decir, si tú estás lejos de Dios, significa acercarse a Él. Y también dice: creed en el Evangelio. Es necesaria la fe para que nos acerquemos al reino de Dios. Y Jesús nos pide hoy en día fe en un tiempo complicado en el cual la fe pues parece que es algo ajeno. Hasta a veces escribes en el ordenador la palabra fe y te la cambia por otra, o la palabra creer y te la cambia por otra, porque la palabra fe y creer pues es algo espiritual, y estamos en un mundo dominado por el materialismo. Y desde el tiempo en que Jesús ha venido, como él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a las personas que quieran cogerlo, que quieran entrar en él por la fe. Pero Jesús pide algo, y es eso: cambiar de camino y creer en el Evangelio. A fin de cuentas es creer en Él, creer que Él murió en la cruz por tus pecados, por esa palabra que también hoy suena fuertísima, pecado, pero que es toda tendencia hacia la maldad. Y Dios pide que creamos y tengamos fe en el Evangelio para que nuestros pecados, nuestras maldades, sean perdonadas. Y esto se lo dice a las personas que no creen, pero en cierta forma también nos lo dice a nosotros los que creemos, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es fácil a lo largo de nuestra vida cristiana que haya momentos en los cuales nos alejemos un poco de Dios, y tal vez en esos momentos Dios nos pida que nos arrepintamos. Y en cierta forma esto de cambiar de camino es algo, yo creo que debería ser habitual en los cristianos. Quizá cada día tengamos algo que corregir. Yo creo que hay muchas cosas yo por lo menos tengo muchas cosas que corregir, y constantemente el rumbo lo debo modificar, por amor a Dios, por amor a los hermanos, y eso, claro, implica implica una lucha contra nuestra tendencia a la comodidad, implica que nos esforcemos tal vez un poco más en las cosas de Dios, y sobre todo en buscar la llenura del Espíritu. Creo que es importante. Esto, yo voy a poner un ejemplo literario ahora que tal vez incluso puede que os haga gracia, y es el ejemplo de Ulises en la Odisea, ¿no? En la Odisea, Homero nos dice que Ulises, cuando volvía desde la tierra donde había combatido, mi memoria cada vez está peor, a la tierra de Ítaca, es decir, a su tierra, pues tuvo que atravesar un montón de aventuras, y en una de ellas pues se encontró con los cantos de sirena, que lo
lo trataban de atrapar y tuvo que luchar contra ellos hasta tal punto eran atractivos aquellos cantos de sirena que tuvo que atarse él y sus compañeros a los mástiles de la nave para no caer en las redes de aquellas sirenas, ¿no? Y así puede pasar en nuestra vida, ¿no? Que realmente pues haya atractivos cantos de sirena en nuestra vida que nos desenfoquen del rumbo que tenemos de poner nuestra mirada en el reino de Dios. Eso pues es un símil de nuestro camino al cielo, ¿no? Ítaca puede significar el cielo, ¿no? Ítaca puede significar pues el objetivo hacia el cual nos dirigimos los cristianos, y en el camino pueden surgir cantos de sirena y puede incluso que no tengamos el fruto que esperamos en nuestra vida, y tal vez pues eso nos desanime, nos haga sentir apáticos, nos haga sentir sin ganas de las cosas de Dios, pero deberíamos hacer con Habacuc, haciendo un símil así un poco amplio, ¿eh? Y como cantan nuestros hermanos Natalia y Matías, los versículos de Habacuc, ¿no? Que dicen, con todo, después de lo que he contado antes, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. La esperanza siempre tenemos que tenerla ahí. Aunque incluso nos sintamos apáticos y sin ganas de las cosas de Dios, debemos esperar que Dios, por medio de sus actuaciones, nos vaya ayudando a meternos otra vez en el camino. El Señor, continúa diciendo Habacuc, el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y también, por último, quisiera enfatizar en el punto de que no somos nosotros los que nos mantenemos por nuestra cuenta, ¿no? Por nuestra fuerza, sino que es Dios el que lo hace. De hecho, dice Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, es decir, las ramas, los hijos del tronco principal, que es la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, separados de Dios, no podemos hacer su obra. Por eso nos reunimos, por eso tratamos de alabar a Dios, por eso oramos, por eso buscamos su palabra. En definitiva, por eso acudimos a Él. Como antes decíamos, implica una lucha, pero buscamos la presencia de Dios porque Él es la vid. Y como la savia se transmite a las ramas del árbol, nosotros necesitamos a Dios para que con su presencia nos transmita la fuerza del Espíritu Santo. Y así, a través de la fe, podamos seguir adelante y podamos dar fruto. Somos ramas de la vid en las cuales Dios quiere producir fruto. Pero recordemos también sus palabras que dicen, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Jesús, en su gracia, es el que produce fruto. Él es el que nos llamó, no por nuestros méritos, sino según sus propósitos, y sin duda que contigo y conmigo tiene un propósito más allá de lo que podamos imaginar, como dice la canción.
Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:13, porque Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, nos vamos o seguimos agarrándonos a Él, aquel que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Eh, y como dice en 2 de Tesalonicenses 3:5 y acabo, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor y a la paciencia de Cristo. Repito, y el Señor encamine vuestros corazones al amor y a la paciencia de Cristo. Eso es lo que esperamos, nos reunimos y queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida todos los días. Amén.